Ese faraón siempre está allí en nuestra vida. No nos quiere soltar, nos quiere ocupar, quiere quitar nuestro tiempo para adorarle. Si te niegas a dejarlo ir, enviaré una plaga de ranas por todo tu territorio. El río Nilo se colmará de ranas. Saldrán del río y se meterán en el palacio, en tu palacio, hasta en tu dormitorio. Peor, sobre tu cama. Entrarán en las casas de tus funcionarios, tu equipo, y de tu gente. Incluso saltarán en tus hornos y en los recipientes donde amasan tu pan. Allí donde preparan la comida se llenará de ranas. Las ranas saltarán sobre ti, sobre tu gente y sobre tus funcionarios. Luego el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón, extiende la vara que llevas en la mano sobre los ríos, los canales y las lagunas de Egipto, y haz que aparezcan ranas sobre toda la tierra. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y salieron ranas que cubrieron todo el territorio. Pero los magos, los hechiceros, pudieron hacer lo mismo con sus artes mágicas. También lograron que aparecieran ranas en la tierra de Egipto. Entonces Faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón, su hermano, y les suplicó: rueguen al Señor que quite las ranas de mí y de mi gente. Yo dejaré salir a su pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Tú fija la hora. Respondió Moisés: Dime cuándo quieres que ore por ti, por tus funcionarios y por tu gente. Entonces tú y tus casas se librarán de las ranas, y éstas quedarán solo en el río Nilo. ¿Qué contestó él? Hagámoslo mañana. Increíble, ¿no? Hagámoslo mañana mismo. Yo habría dicho, de una, ya. ¿Cómo es que se va a aguantar un día más y una noche más? Hagámoslo mañana. De acuerdo, respondió Moisés, se hará como lo has dicho. Hay poder en tus palabras. Lo que tú digas se hace. Entonces sabrás que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Las ranas se alejarán de ti y de tus casas, de tus funcionarios y de tu gente. Quedarán solamente en el río Nilo. Entonces Moisés y Aarón salieron del palacio del faraón, y Moisés clamó al Señor acerca de las ranas que le había enviado al faraón. Y el Señor hizo exactamente lo que Moisés había predicho. Murieron todas las ranas en las casas, en los patios y en los campos. Los egipcios las apilaron en grandes montones, y el hedor era insoportable porque llenó todo el territorio. O sea, olía a podrido por todo lado. Pero cuando el faraón vio que había alivio, se puso terco y se negó a escuchar a Moisés y a Aarón, tal como el Señor lo había dicho.
¿Cuántos habían leído esta historia? Los que hemos hecho devocional la hemos leído, ¿verdad? Varias veces. ¿Qué le impresiona de esta historia? ¿Qué es lo central de esta historia? Es una plaga, es un problema. Yo recuerdo cuando llegamos al puerto de Buenaventura y nos instalamos. Cuando nosotros construimos la iglesia, en una sección de la iglesia hicimos la casa pastoral y en las noches se oía un ruido espectacular, pero durísimo, y nosotros no sabíamos qué era. Entonces preguntamos, ¿y ese ruido qué es? Los sapos, las ranas. Eran miles y miles y miles de sapos. Y ya con el tiempo, esas ranas producían ese ruido que al principio nos fastidiaba, pero después nos arrullaba. Entonces, tanto eso como el aguacero en Buenaventura, eso era para dormir. Pero a veces las ranas se metían en la iglesia y a veces se pasaban de la iglesia a la casa pastoral. Y entonces mi esposa pegaba el grito: Luis, una rana. Y es que no eran unas ranitas así, eran unos zapotes grandísimos. Con 2 ancas de eso quedaba uno lleno. Así que, pero lidiar con ese animalito, cogerlo, sacarlo, era fastidioso. Y no sé aquí a cuántos de ustedes les gustan las ranas. ¿Hay alguien que le guste las ranas, los sapitos? Sí, hay varios que les gustan. Hermanos, en el mundo de las personas de éxito, consiste en hacer las cosas siempre de manera oportuna. Por eso es que ellos son exitosos. Y por esto llamamos a esas personas que son personas diligentes. Pero en el mundo espiritual también se nos recomienda a nosotros a ser diligentes y dejar la pereza. Por ejemplo, en Romanos 12:11 viene a mi memoria ese versículo que dice que en lo que requiere diligencia no seamos perezosos, sino que seamos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así que en el mundo hay un adagio popular que dice: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. ¿Qué dijo Faraón? Mañana. Posiblemente no exista, o si existiese, nos puede traer otras oportunidades mejor. Pero recuerda que el mañana posiblemente no exista. Decía un gran pensador que la semana tiene, ¿cuántos días? 7. Pero algún día, en uno de ellos, tú no estarás. Entonces, mañana. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí esta mañana están o han tenido que lidiar con problemas? Pero esos problemas que por nada del mundo desaparecen y que sientes que eres inmune a esos problemas, no a los problemas, sino a las soluciones de esos problemas. Y usted lucha y batalla, interviene, actúa, pero esos problemas no se acaban. Le hace frente desde todos los ángulos, le aplica todos los métodos aprendidos, pero en lugar de desaparecer, más bien se agrandan, se multiplican y queda por completo fuera de su control. La Biblia nos dice que Faraón tuvo esa clase de problema hace miles de años. Y vamos a ver qué es lo que el Señor a través de su palabra nos puede hablar en el día de hoy. Figúrese que una de las diosas que simbolizaba la vida y la fertilidad para el pueblo egipcio eran las ranas.
Y había una diosa que se llamaba la diosa Heket, que era la diosa de la vida y de la fertilidad, porque esas ranas se multiplican fácilmente. Entonces ellos adoraban a esa diosa Heket, porque según ellos, ella le facilitaba los partos como si fuera una comadrona. Entonces invocaban a esa diosa para que le fuera bien en los partos. Pero, mis hermanos, la plaga de las ranas no solamente fue un milagro que empleó Dios en la proliferación de estos anfibios para presionar al faraón a que dejara salir a su pueblo, sino que también ese milagro socavaba la fe religiosa en dioses falsos inventados por ellos mismos y carentes de poder. Sin embargo, los hechiceros hicieron lo mismo. En primer lugar, vamos a encontrar aquí que había un problema. ¿Cuál era el problema de Faraón? ¿Las ranas? ¿Israel? No. El problema del Faraón era Dios. Para muchas personas el problema es Dios. Así que Faraón estaba en una franca pelea con Dios. Hay seres humanos que viven en una continua pelea con Dios. Faraón tenía una disputa muy fuerte con Dios. Y por eso ese hombre era muy terco. Como resultado de esa disputa, se despertó una mañana y halló que su país estaba lleno, plagado de ranas, pero ranas viscosas. ¿Sí? Usted que las toca y malolientes. Y andaban por todas partes. Ahora las ranas producen una impresión desagradable. ¿Para cuántos de ustedes les produce una impresión desagradable? Levanten la mano. Ya la mayoría. Pero yo sé que hay algunos valientes aquí. Y si eres valiente, es incluso posible que no te llame la atención compartir tu habitación con uno de ellos. Peor, compartir tu cama. Tu esposa aquí, tú acá y el sapo en la mitad. Viscoso, maloliente, húmedo, frío. Pero yo estoy totalmente seguro de que cambiarías de opinión si se trata no de una rana, sino de cientos, miles, millones, saltando alrededor y posando sobre tu cabeza. Ya imagínese esa película, una vida llena de ranas. Entonces podemos decir que Faraón tenía un problema. Las ranas, pero el problema para él era Dios. Deja ir a mi pueblo para que me adoren. No, ese poder está allí, no te quiere soltar. Pero su problema era muy serio, porque tuvo que convivir con ranas. Si no se trata de una rana en el jardín, muy bonita allí está. Se trata de ranas por todas partes. Ranas en la cama, ranas en la habitación, ranas en la mesa, ranas viejas, ranas grandes, ranas viscosas, metidas en los hornos, saltaban en los hornos, no los dejaban ni encender para hacer pan. La masa del pan la amasaban y de un momento a otro le daban vuelta a la masa y salía la rana allí. En la cama, en el baño, en la sala, en el comedor, hasta en los lugares más recónditos de ellos estaban las ranas.
en el agua, en el pelo. Mujeres. Habían dos cosas que fastidiaban a las mujeres egipcias: las ranas y los piojos. Por eso las mujeres egipcias se cortaban el pelo y no tenían pelo por la cantidad de piojos que había. Entonces usaban unos turbantes que cubrían para evitar los piojos. Pero las ranas peor, se le enreda allí en el cabello. Entonces estaban esas ranas en lugares que uno no quisiera para nada encontrarlas. Pero sin usted saberlo, usted tiene muchas ranas. Inclusive fíjese que en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, por allá en el capítulo 16, nos dice que al final de los tiempos, 3 espíritus inmundos van a afligir la tierra. Y dice la palabra que serán 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Están mencionados por Juan. 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Entonces ese sapito que usted ve allí, viscoso, maloliente, eso es una cosa, pero otra cosa es un demonio en forma de rana. ¿Será que tu habitación está llena de ranas? ¿Será que tu lugar secreto está lleno de ranas? ¿Será que tu cabello está lleno de ranas? Entonces Dios envió a Moisés a preguntarle a Faraón: Faraón, ¿cuándo debo orar para que las ranas le sean quitadas? ¿Cuándo? ¿Sabe qué le respondió Faraón? Mañana. Entonces el problema del problema es su decisión. Sí, Dios es su principal problema. Pero hay unas ranas que le están fastidiando la vida, están haciendo la vida imposible. ¿Quieres que ore para que se vayan de tu vida? Mañana. Y ese era el problema del problema de su decisión. Era su decisión. A veces uno piensa que los problemas son las ranas, que los problemas son los demonios, que los problemas son la guerra en Ucrania. No, el problema son nuestras decisiones. ¿Cuál es la decisión de Faraón? Es que quiero estar una noche más con las ranas. Y eso nos indica una cosa muy seria. Él pudo haber dicho: por favor, ore por mí ya mismo. Por ejemplo, ahorita yo podría invitar: ¿cuántos tienen ranas en su vida? Y quiero que pasen al frente porque voy a orar para que se vayan. ¿Cuándo quieren que oren? Y ustedes: no, pastor, fresco. Mañana. Quiero pasar una noche más entre las ranas. Y uno puede decir: esa es la cosa más tonta que jamás hayamos oído. Pero la pregunta es: ¿cuándo quieres que se resuelvan los problemas? El viernes estábamos en el ayuno y todos empezaron a compartir sus tragedias, sus problemas, porque yo oro siempre por los problemas. Yo les digo cuál petición traen. Pero cada uno empezó a hablar y mientras cada uno hablaba, yo decía: bueno, si yo no tomo una decisión correcta al finalizar ahorita, que me terminen de dar estas peticiones, yo voy a terminar deprimido. Y yo espiritualmente me vi arrodillado pidiéndoles que oraran por mí para que me sacaran de la depresión por tantos problemas que tenían ellos. Pero en fracciones de segundo, el Espíritu Santo dice: pero tú eres el profeta.
tú eres el hombre de Dios, tienes que cambiar esa situación. Y entonces tuvimos un estudio de la palabra hermoso, hermoso. Y al final salimos, pero empoderados de la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo. Hay gente, mis hermanos, que prefieren pasar otra noche. Por ahí hay un coro que dice otra noche más, conviviendo con ranas. ¿Qué es una rana? Puede ser un vicio que usted tenga. ¿Y qué está diciendo? Mañana lo voy a dejar. Un pecado oculto en la vida, del cual usted dice, mañana. Y no me importa seguir siendo afectado hoy, mañana. Me está afectando y me está dañando mi vida, mi hogar, mis hijos, mi economía, pero no importa que siga siendo afectado, mañana. Quizás el licor. ¿Qué tal la pornografía? Quiero una noche más disfrutando mi pecado. Pero hay una cosa, mis hermanos, que es importante tenerla en cuenta. Cuando nosotros posponemos nuestras decisiones de quitarnos las ranas de encima, eso genera fracaso. Hay otras personas que piensan, yo me voy a acercar a Dios. ¿Cuándo? Mañana. Cuando salga de mis problemas, me voy a acercar más a Dios. Pero muchas veces ese mañana nunca llega. Así que si Dios le está llamando hoy, no le digas mañana, porque el mañana forma parte de la ilusión. Pero el presente representa la oportunidad de Dios de que nosotros hagamos algo por nosotros mismos. Y ese algo nadie más lo va a hacer. Si usted no toma la decisión de hacerlo, nadie lo va a hacer por ti. Nadie. Pastor, vengo a ver si ora por mí, a ver si cambio. No funciona. Es usted el que tiene que tomar la decisión. Ahora, yo sé que algunos de ustedes son de esas personas que les gusta posponer sus decisiones. ¿Pero por qué lo hacemos? Por 3 razones. Número 1, no tenemos un propósito. Entonces las personas que no saben qué hacer no pueden actuar a tiempo. No tienen un propósito. Segundo, no tienen un plan para conseguir ese propósito. Entonces no basta saber qué es lo que queremos, es necesario saber cómo conseguirlo. Y tercero, muchos vivimos de la resignación. Ahí voy, ahí pasándola. Estoy como cuando usted era pobre. Entonces están contentos con lo que tienen, pero es necesario luchar cada día para mejorar. Vivir en la dimensión de la bendición. Pero ¿qué pasa cuando nosotros posponemos las decisiones como el faraón? En primer lugar, no conseguimos nuestros propósitos. Usted se queda allí. Así que pregúntese por un segundo, ¿qué cosas no has podido conseguir en la vida por culpa de no hacerlas a tiempo? Yo debía haber hecho esto hace 40 años atrás. Yo debería de haber hecho tal cosa y no lo hice. Segundo, nos convertimos en personas no confiables. Nadie confía en una persona que no sabe lo que quiere. No somos confiables. Y tercero, hacemos las cosas de una manera mediocre. Todo a medias, nada lo terminamos. Y cuando posponemos las cosas se nos acaba el tiempo y tenemos que hacer pues las cosas
con afán, con afán, con afán. Y todo sale mal. La pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿y por qué Faraón dijo mañana? ¿Y por qué las personas hoy en día dicen mañana? ¿Y por qué usted que conoce la palabra del Señor dice mañana? ¿Por qué mañana? Probablemente por la misma razón que usted quiere esperar hasta mañana para ser salvo, para ser sanado o para ser prosperado. Cuando Moisés le hizo a Faraón esa pregunta, él sencillamente respondió, mañana. Les decía anteriormente que hay 7 días en una semana y algún día no eres uno de ellos. Va a haber un día en que en esos días de la semana tú no estás. No existirás, ya no estás aquí. Ahora, yo sé que algunas personas aquí dicen, me voy a preparar, me voy a capacitar, voy a ser exitoso para empezar un negocio. Muchos quieren ser exitosos para empezar un negocio. Pero no tienes que ser exitoso para empezarlo. Lo que sí tienes que hacer es empezar un negocio para ser exitoso. Ya. ¿Y cuál es el mejor de los negocios? El que dijo Jesús. ¿Recuerdan? A los 12 años estaba en el templo. Papá y mamá llegan a regañarlo. ¿Y usted por qué se nos quedó? Mire, tanto sufrimiento y preocupación. ¿Y qué le pasa a usted? ¿Está loco? Y él voltea a mirar a sus padres con cariño y les dice, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Ustedes no saben que yo tengo que estar en los negocios de mi padre? A los 12 años. Porque los padres iban a Jerusalén cada año a adorar a Dios. Lo que ellos nunca se dieron cuenta es que cada año iban con un niño a Jerusalén a adorar a Dios. Pero ese año, él ya no era un niño. Había dejado de ser niño para ser un hombre. Y entonces ellos se encuentran con un hombre. Y a los 12 años ya tenía propósito, destino y proyecto de vida. Los negocios de mi padre. ¿Y cuáles son los negocios de mi padre? Los negocios de Dios. Los negocios de Dios son tan maravillosos que es su reino. Entonces viene a nuestra vida una vida plagada de ranas y bichos. Y el Señor dice, córrase un poquito que me quiero acomodar en el sillón de tu vida. Perdóname que te voy a incomodar. Y usted se corre y le abre espacio al reino de Dios. No para que el reino de Dios se acomode a usted, sino abra el espacio al reino para que después de que el reino esté ubicado en su vida, usted se acomode al reino de Dios. Y cuando usted se amolda al reino de Dios, mire lo que sucede. Éxito. Moisés le dice, bueno, ¿y cuándo quieres? ¿Quieres que ore? Sí. Mañana. De acuerdo. De acuerdo. Para que conozcas que hay un Dios en el cielo, se hará conforme a tus palabras. ¿Cuándo vas a tomar decisión de sacar y acabar y eliminar las ranas? Pastor, mañana. Se hará conforme a tus palabras. Cuando uno era pequeño iba a esas tienditas de barrio que tenían un letrero, hoy no fío, mañana sí. Y uno todo creyente y venía el otro día a ver si era el mañana y volvía a leer el mismo letrero. Y entonces, por allá a los 20 años después descubre cuál era el secreto de ese mensaje. Hoy no fío,
Mañana sí. Mis hermanos, mañana, qué lindo es cuando uno descubre como pastor en la iglesia que hay personas que se conectan con lo de Dios, con lo espiritual, le dan espacio al reino de Dios y comienzan a vivir en otra dimensión la vida. Y uno dice, se conectó, por ahí es. Entonces, ¿por cuánto tiempo vas a permitir que ese problema que tú tienes te atormente? Ese vicio, ese pecado, eso que te está fastidiando en el dormitorio, en tu biblioteca, en tu casa, en tu vida. Recuerdo cuando Jesús recibe la visita de un funcionario enviado por un gran militar. Y este funcionario le dice, Señor, mi patrón, mi jefe es un militar. ¿Quiere que tú vayas y le sanes? Claro, yo voy ahí. Y se fue con él a sanar a un empleado que era maravilloso, de esos empleados lindos, de esos empleados que uno nunca quiere que se mueran, de esos facilitadores que uno nunca quiere que se mueran, de esos administradores que uno nunca quiere que se mueran, de esos facilitadores. Todos tenemos que morir, pero uno no quiere que se mueran. Era muy buena gente. Y Jesús se va con él. Y en el camino le apareció el militar. Un hombre de guerra, un hombre de batallas, un hombre que la tenía clara con la autoridad. Y le dice, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús quedó sorprendido. No he hallado tanta fe en Israel. Conforme a tu palabra te será hecho. Y el hombre se fue y encontró a su siervo sano, totalmente sano. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí podemos decir como ese militar, yo no soy digno que entres en mi casa? ¿Qué tal si entra a la biblioteca y se da cuenta de los libros que yo leo? Los programas de televisión y las películas que yo veo. Las revistas que yo veo. El vocabulario que yo utilizo. La forma en que yo trato a mi esposa, a mi esposo y mis hijos. Mis conversaciones de la sala. Y que no vaya a entrar a mi habitación. Menos que vaya a entrar por allá al baño. O a revisar mis cajones. No somos dignos de que entres bajo mi techo. ¿Por qué? Hay mucha rana allí, mucha rana, mucho problema. Pero ¿hasta cuándo vas a permitir que esos problemas te atormenten? ¿Cuándo se va a deshacer de las ranas sobre su vida? ¿Se da cuenta de que ellas se van a quedar ahí mientras usted las deje? Peor que Faraón. Algunos dicen mañana, pero es que hay otros que dicen, no, yo ya estoy contento con ellas, que se queden allí. Y las ranas se van a quedar allí hasta que usted tome la decisión de ir a la palabra de Dios, abrirla y usar la palabra de Dios para echarlas. ¿Y por qué no lo hace hoy mismo? Hay algunos como Faraón que están luchando con Dios. No luche más con Dios. ¿Por qué esperar hasta mañana si puedes cambiar tu vida hoy? Termino con una ilustración de un famoso predicador americano, Martin Luther King. Hace unos
años tuve el privilegio de estar allí en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos. Y fui allá al centro, una ciudad hermosa. Y hay una foto de Martin Luther King, allí en una exhibición que hay, no sé cuántos aquí han ido allá. Y hay una foto de él que se la toman y todo ese parque frente al Capitolio está lleno de miles y miles y miles y miles de personas, la mayoría de raza negra, que era el tiempo de la segregación racial. Y él está allí hablándole al pueblo, y eso cambió la historia de los Estados Unidos. Y yo inclusive le dije a mi hija, me paré en el mismo lugar, en el mismo ángulo, y le dije, tómeme la foto. Y después mire la foto, mismo ángulo y todo. Pero había una gran diferencia. Pero Martin Luther King era un predicador, era un pastor, era un hombre de Dios. Por su mensaje y por su vida lo mataron. Y él dijo una frase muy importante: no te pongas a contemplar la escalera. Uy, eso está alto, eso está difícil, tantos escalones. Él dice, simplemente da el primer paso y escale. ¿Cuántos quieren dar el primer paso para sacar las ranas de su vida? Pónganse de pie. Si tiene una ranita por ahí, venga aquí al frente. Vamos a orar. Yo sé que algunos no tienen ranitas, tienen unos zapotes. Pero no importa. ¿Sabe que la Biblia dice, cuidado con las zorras chiquitas? Porque las zorras pequeñas destruyen las más grandes viñedos. Son las ranas chiquitas las más peligrosas. Usted posiblemente dice, no, yo tengo un pecado grandote y qué pena pasar allá. No, las más peligrosas son las chiquitas. ¿Qué rana quieres quitarte de encima? ¿Un vicio? ¿Un pecado? ¿Una actitud? ¿Una decisión? Tranquilo, tome la decisión, dé el primer paso a la escalera. Irresponsabilidad, llegar tarde, no pedir permiso, maldecir, hablar mal de la vida. Y no importa que usted sea joven o viejo, si toma la decisión, levante sus manos y dígale, Señor, es hoy que tomo decisiones.